Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy hablaremos de un tema energético de impacto en muchos edificios y naves industriales, evaluación de cargas encubiertas con paneles solares. Un proyecto de energía solar puede agregar cargas que en muchos casos no se tuvieron en cuenta durante el diseño de la cubierta del edificio o de la nave industrial. Cuando la estructura no tiene la capacidad suficiente, el reforzamiento necesario puede ser tan complejo o costoso que inclusive puede hacer inviable la instalación de los paneles. Si estás involucrado en un proyecto con paneles fotovoltaicos en cubiertas, este video te va a interesar. Comencemos. Afur Marín Ingeniería Estructural. Sugerencias para construir mejor. Con el fin de aprovechar la energía solar, cada vez se instalan más paneles solares en las cubiertas de edificios y de naves industriales. Para la instalación de esos paneles solares se deben dar condiciones favorables como: primero, capacidad de la estructura de cubierta para soportar el peso de los paneles. Segundo, capacidad de las tejas que facilite su tránsito durante la instalación de los paneles y durante los mantenimientos. Un proyecto de energía solar puede agregar cargas que, en muchos casos, no fueron considerados en el diseño o construcción original de la nave o edificio. Cuando la estructura no tiene la capacidad suficiente, el reforzamiento necesario puede ser tan costoso o complejo que incluso puede llegar a ser inviable la instalación de los paneles. En este video vamos a analizar los aspectos clave de la evaluación de cargas encubiertas con paneles solares, así como algunas consideraciones constructivas que se deben tener en cuenta antes de iniciar cualquier proyecto fotovoltaico. Contenido. Primero, de la estructura y de las tejas. Segundo, tejas adecuadas. Tercero, ventajas y desventajas para las tejas con los paneles solares sobre ellas. Cuarto, distancia de los paneles solares a las tejas. Quinto, inquietudes en la evaluación de cargas. Sexto, cargas encubiertas de acuerdo con la inclinación. Séptimo, alternativas de la evaluación de cargas. A. Sin reducción de cargas. B. Evaluación por sectores. C. Estructuras de entramado abierto según normas estadounidenses. D. Estructuras con tejas según normas estadounidenses. Inconsistencia si la carga viva para paneles solares es igual a cero. F. Alternativa. Y octavo, recomendación final. En la instalación sobre cubiertas de paneles fotovoltaicos o solares se presentan dos situaciones: que la estructura de cubierta esté diseñada para la instalación de los paneles y que sea una estructura existente y no esté diseñada para su instalación. La segunda opción es la que evaluaremos, y en este caso se debe tener en cuenta que las tejas sean apropiadas para instalar los paneles solares, que la estructura de cubierta tenga la capacidad para soportar esta carga adicional. ¿Qué significa que las tejas sean apropiadas para instalar paneles solares? Su instalación exige que se pueda transitar sobre las tejas, o, si no es posible, que se puedan construir pasarelas que permitan su instalación y faciliten su mantenimiento. Pero además, se recomienda que los mecanismos de instalación o que las estructuras de soporte de los paneles no aumenten los riesgos de filtraciones de agua de lluvia en los espacios cubiertos. Instalarlos sobre tejas frágiles puede ocasionar un mantenimiento más exigente y una reposición de tejas más frecuente, por lo cual se deberá evaluar cómo se instalarán para evitar las humedades y que el uso de la energía solar no se convierta en sinónimo de problemas. En la mayoría de sistemas de cubierta de plantas industriales es posible instalar paneles fotovoltaicos. Sin embargo, son más confiables aquellas con las siguientes tejas por orden de preferencia: tejas de doble lámina metálica en acero o aluminio, con aislamiento intermedio en poliuretano o polietileno expandido. Tejas alveolares de PVC, de las cuales existen modelos con pestañas para instalarlos. Tejas metálicas o de PVC de una sola lámina con apoyos distanciados de tal forma que permita transitarlas sin abollarlas. Tejas onduladas de fibrocemento y tejas de grés no recomendadas. Ventajas de las tejas con los paneles solares. Los rayos solares no impactan directamente en las tejas, protegiéndolas de los rayos ultravioleta, de la degradación fotoquímica y reduciendo la temperatura en la superficie de las tejas entre 2,5 y 5 grados centígrados, según la distancia entre los paneles y las tejas. Desventajas. En el espacio cubierto debajo de las tejas se puede acumular sedimento y hojarasca, lo que puede generar humedades ante una inadecuada instalación. El agua de lluvia y el viento no impactan directamente en la teja, disminuyendo su autolimpieza, aumentando la rugosidad de su superficie.
En la medida en que la cubierta tenga una mayor inclinación y la separación entre las tejas y los paneles sea mayor, hasta máximo 40 centímetros, mejorarán los flujos de aire, de material particulado y del agua de lluvia, y será más rápido el secado de las tejas, favoreciendo su desempeño y durabilidad. La separación de la estructura que apoya los paneles dependerá de la resistencia de la teja. A mayor altura se presentan mayores esfuerzos que requerirán una instalación de mejor calidad. Al instalar los perfiles principales de apoyo de los paneles en el sentido de las crestas de las tejas, se logra una mayor separación con las tejas. ¿Cómo se determina la capacidad de la estructura de cubierta para soportar la carga adicional? Los paneles fotovoltaicos junto con su estructura de soporte son cada vez más ligeros. Su peso suele oscilar entre 10 y 15 kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué incidencia real tendría añadir esta carga sobre la cubierta? ¿Provocaría una deformación imperceptible? ¿Alcanzaría niveles inadmisibles? ¿O podría comprometer la estabilidad de la estructura hasta llevarla al colapso? La carga viva de diseño de una cubierta suele estar comprendida entre 35 y 100 kilos por metro cuadrado. En el caso más desfavorable, con carga viva de 35 kilos por metro cuadrado, al añadir 15 kilogramos, la carga viva remanente quedaría en 20 kilogramos por metro cuadrado. ¿Es este margen suficiente? ¿Qué implicaciones podría tener en términos de seguridad estructural y deformaciones a largo plazo? Los códigos de diseño habitualmente diferencian las cargas vivas de acuerdo con la inclinación de la cubierta S y en la norma colombiana se define pendientes menores o iguales a 27%, equivalente a 15 grados, la carga viva es de 50 kilogramos por metro cuadrado. Y para pendientes mayores que 27%, la carga viva es de 35 kilos por metro cuadrado. Si los paneles más la estructura de soporte pesan 15 kilogramos por metro cuadrado, el siguiente cuadro resume las cargas. Paneles de 15 kilogramos por metro cuadrado representan cargas de 30 y 43% adicionales a las cargas vivas generales. Para evaluar las cargas gravitacionales de la cubierta cuando extemporáneamente se instalen paneles fotovoltaicos, se consideran las siguientes opciones. 1. Adicionar el peso de los paneles a las cargas muertas. 2. Diferenciar las áreas con paneles y las cargas en esas áreas. 3. Revisar normas de Estados Unidos. 4. Considerar una carga viva reducida en las cubiertas con paneles. Cada una de estas opciones se examina a continuación. Una evaluación estructural de la cubierta que incorpore a la carga muerta existente el peso de los paneles solares y su estructura de soporte, junto con la carga viva habitual de acuerdo con el tipo de cubierta, puede revelar sobre esfuerzos, especialmente en naves industriales de grandes luces y en construcciones antiguas construidas con normas de diseño menos exigentes. Siendo esta la opción más sencilla de evaluar, también es la más crítica, en la que posiblemente concluya la necesidad de reforzamiento de la estructura de cubierta. Por ello, se presentan tres alternativas que reducen algunas de las cargas consideradas. Al no existir tránsito sobre los paneles, en la evaluación de cargas gravitacionales se puede diferenciar entre cargas muertas y vivas, reduciendo la carga viva sobre la superficie ocupada por los paneles, manteniendo la carga viva general en el resto de la cubierta y asignando el peso de los paneles solares, incluida su estructura, a la carga muerta. Y sus relaciones se indican a continuación. Las cargas vivas en el diseño de cubiertas suelen superar los 30 kilos por metro cuadrado. Por ello, al reducir la carga viva en la zona ocupada por los paneles y convertirla en carga muerta, la estructura no se ve afectada en teoría, ya que la carga muerta añadida por los paneles es inferior a la carga viva general que se elimina. Además, los factores de mayoración de cargas gravitacionales, 1,6 o 1,7 para carga viva y 1,2 y 1,4 para carga muerta, favorecen la instalación de paneles solares. Al sustituir carga viva por carga muerta, el cociente entre ambos factores es mayor que 1, lo que resulta en beneficio en el sentido de la seguridad de la combinación de cargas. Este método de discriminación de cargas exige dividir la cubierta en franjas o sectores con cargas distintas, lo que complica en cierta medida el análisis cuando los paneles solares no se encuentran agrupados, sino distribuidos de forma dispersa por la superficie de la cubierta. Normas estadounidenses como el Código Internacional de la Construcción IBC y el ASCE 7, cargas mínimas de diseño y criterios asociados para edificios de la Sociedad de Ingenieros Civiles,
establecen recomendaciones para dos tipos de estructuras que soportan paneles solares. A. Entramados abiertos y B. Cubiertas con tejas sobre las que se instalan los paneles. Las estructuras de entramado abierto son aquellas sin revestimiento que solo soportan los paneles solares. Proporcionan sombra pero no son impermeable, por lo que el agua puede filtrarse a través de las juntas entre paneles. El estándar ASCE y la norma IBC establecen para techos planos o inclinados una carga viva de 20 libras por pie cuadrado, equivalente aproximadamente a 100 kilos por metro cuadrado. Sin embargo, ASE 722 en 4.16.3 sugiere que para las estructuras de entramado abierto, la carga viva se puede reducir a 12 libras por pie cuadrado, equivalente a 60 kilos por metro cuadrado, es decir, un 40% menos que la carga viva general. Y para las cubiertas con tejas sobre las que se instalan los paneles, el estándar AS 722 contiene la siguiente excepción en 4.17.1. No es necesario aplicar la carga viva del techo al área cubierta por los paneles solares cuando el espacio libre entre los paneles y la superficie del techo sea de 610 milímetros o menos. Como la distancia vertical libre entre las tejas y los paneles es inaccesible y los paneles no son una superficie destinada a soportar personas o el mantenimiento de la misma forma que un techo convencional, la carga viva se puede despreciar. En adición, las otras cargas de diseño y de evaluación de la cubierta con paneles solares se rigen por viento, nieve y peso propio. En áreas adyacentes a los paneles, la carga viva de techo sí se debe aplicar. La reducción o eliminación de la carga viva en la zona con paneles solares puede presentar una paradoja. Con el siguiente ejemplo se ilustrará la inconsistencia. Una cubierta con las siguientes cargas gravitacionales sin paneles solares. Carga viva, 35 kilos por metro cuadrado. Carga muerta, debido a la estructura, a las tejas y a los elementos suspendidos de la estructura, con 100 kilos por metro cuadrado. Si se aplica la excepción 4.17.1 de ASCE 722 y se establece la carga viva para paneles solares igual a cero, la evaluación estructural quedaría así. La carga viva general en el área sin paneles es 35 kilos por metro cuadrado y la carga muerta 100 kilos por metro cuadrado como se indicó. Sin embargo, en el área con paneles que pesan 15 kilos por metro cuadrado, la carga viva será igual a cero. La relación de cargas se ilustra a continuación. La suma de cargas vivas y muertas sin paneles solares es de 135 kilos por metro cuadrado y con paneles solares es de 115 kilos por metro cuadrado. Como las cargas gravitacionales resultan mayores en las zonas sin paneles solares, un análisis estructural podría indicar la necesidad de reforzar esas áreas. La conclusión sería que, estructuralmente, resulta más favorable instalar los paneles solares aumentando el peso de la cubierta que dejar la cubierta sin ellos. Para superar parcialmente esta inconsistencia, se propone lo siguiente. Con base en las recomendaciones de ASCE 7, se propone la siguiente reducción de la carga viva en la evaluación de las cubiertas si se van a instalar paneles solares. La carga viva de cubierta con base en la norma NSR 10 depende de la pendiente, si es o no mayor que 27%, así. Una carga viva de 50 kilogramos por metro cuadrado para pendientes menores o iguales a 27%. Y una carga viva de 35 kilos por metro cuadrado para pendientes mayores al 27%. Teniendo en cuenta que los paneles fotovoltaicos o solares se instalan sobre marcos de aluminio situados entre 10 y 40 centímetros por encima de las tejas. El peso de los paneles con su estructura de soporte se estima en 15 kilogramos por metro cuadrado, valor que ha tendido a disminuir con el tiempo. Los paneles no admiten tránsito ni cargas adicionales. Y D. Después del viento y de las dilataciones térmicas, la carga más recurrente en las cubiertas es el peso del agua de lluvia, y en el caso más crítico, cubiertas con muy poca pendiente y elevada intensidad de lluvia, esta carga alcanza un máximo de 12 kilos por metro cuadrado. Se recomienda evaluar las estructuras existentes destinadas a soportar paneles solares aplicando una carga viva de 20 kilogramos por metro cuadrado en la zona ocupada por los paneles, independientemente de la pendiente de la cubierta. Para las zonas restantes se conservará la carga viva general establecida. El siguiente cuadro presenta las cargas vivas y su reducción recomendada por el uso de paneles solares. Cargas vivas de 20 kilogramos por metro cuadrado en cubiertas soportando paneles solares para cualquier inclinación. Esta recomendación de la reducción de la carga viva para la instalación de paneles solares aplica para estructuras existentes y no para el diseño de nuevas estructuras de cubierta.
en donde la carga viva debe corresponder a lo indicado en la norma según su inclinación. Esta reducción de carga viva sugerida de 20 kilos por metro cuadrado cuando se van a instalar paneles solares no está exenta de contradicciones, como la indicada para la excepción 4.17.1 de ASCE 722, con carga viva igual a 0 para paneles solares. Y estas inconsistencias se pueden presentar cuando la carga viva general de la cubierta supera los 35 kilos por metro cuadrado, como se ilustra a continuación, suponiendo una carga viva general de 40 kilos por metro cuadrado y una carga muerta de estructura y otros de 100 kilos por metro cuadrado. El resultado con estos valores es que las sumas de cargas vivas y muertas sin paneles solares es de 140 kilos por metro cuadrado y con paneles de 135. Si la estructura original ya estaba dimensionada para soportar 40 kilos por metro cuadrado de carga viva, al sustituir parte de esa carga variable por una carga permanente menor, el efecto neto suele ser neutro o incluso favorable, quedando capacidad remanente. La reducción de la carga viva en cubiertas existentes para evaluar la instalación de paneles solares favorecerá la adopción de esta tecnología en beneficio de la naturaleza y la sociedad, sin comprometer la seguridad estructural, siempre que se realice un peritaje que incluya una evaluación de las cargas reales. Las cubiertas a las que se le añaden paneles solares, siguiendo esta recomendación, en teoría no deberían sufrir deformaciones excesivas por la carga adicional. Sin embargo, en estructuras existentes pueden haberse producido cambios de uso, modificaciones en instalaciones, alteraciones de la cubierta o deterioro. Por ello, un análisis estructural, considerando las condiciones reales, permitirá determinar la carga viva remanente, es decir, la máxima carga viva que la cubierta puede soportar tras instalar los paneles, y decidir si es necesario reforzarla. La evaluación de la capacidad de una estructura de cubierta puede abordarse de diferentes formas. Primero, revisar los planos de diseño y con base en ellos realizar un análisis estructural que considere las cargas originales más la nueva carga de los paneles solares. Segundo, en caso de no disponer de planos de diseño o construcción, efectuar un levantamiento detallado de la estructura y proceder con el análisis estructural correspondiente. ¿Es suficiente alguna de estas opciones para concluir sobre la capacidad real de la estructura? La respuesta es no. Estas evaluaciones pueden no reflejar fielmente la realidad por dos razones principales. Primero, los planos de una estructura ya construida no siempre corresponden exactamente a los perfiles y materiales realmente instalados. Segundo, el levantamiento de perfiles, vigas y correas no proporciona información sobre el estado actual de los elementos estructurales, nivel de corrosión, pandeo o deflexiones excesivas, ni sobre la condición de sus conexiones. Por ello, además de identificar los perfiles, es fundamental realizar una inspección visual y técnica del estado general de la estructura y especialmente de sus conexiones. Esta revisión resulta relativamente sencilla en estructuras metálicas. En el caso de estructuras de cubierta con vigas y correas de concreto reforzado, poco habituales en naves industriales, resulta más complejo determinar su calidad y nivel de desempeño. No obstante, debido al mayor peso propio de una estructura de concreto, una carga adicional de paneles solares del orden de 15 kilogramos por metro cuadrado podría ser insignificante siempre que no se observe deterioro visible. Aunque esta apreciación se basa en el sentido común, prescindir de una evaluación adecuada implica asumir un riesgo innecesario. En una estructura metálica de cubierta que esté protegida contra incendio con morteros ignífugos proyectados de base cementicia o yeso, ¿qué responderías? ¿Cómo se puede realizar la inspección? ¿Cómo se determinan y miden los perfiles? ¿Cómo se evalúa el estado de los perfiles y la calidad de las conexiones si están recubiertas con mortero? ¿O porque están recubiertas se podría deducir que están en buenas condiciones y no han sido afectadas por el ambiente? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y hemos llegado al final de este tema de ingeniería, cargas encubiertas con paneles solares. Lo invitamos a suscribirse al canal y a dejarnos sus comentarios.